Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí una vez más delante de ustedes para compartir un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, he cambiado un poquito el esquema que venía manejando, ¿verdad? Devocionales, los lugares. He tomado la decisión de sentarme un tiempo aquí delante de ustedes, en el lugar donde siempre hay un tiempo para meditar y buscar al Señor. Y quiero que piensen, por favor, el día de hoy en Lucas capítulo 2, versículo 2 al 5, todavía en esta porción de la Biblia. Hay por lo menos dos devocionales más que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice aquí en esta porción de la Biblia. Este empadronamiento primero fue hecho por Cirenio, gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Betlehem, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y mire lo que dice, desposada con él, que ella había de parir. Quiero que piensen, por favor, como dice una vez más, desposada con José, su mujer, porque iba a parir. Miren el juego de palabras, desposada con José, su mujer, y ahora iba a parir. Vamos a hablar el día de hoy de desposada, y yo creo que esta sería la parte 4 de esta serie de pensamientos prácticos, bíblicos, que nos pueden ayudar a meditar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, dame sabiduría, dame dirección, Señor, mientras comparto algunos pensamientos sencillos y prácticos en este devocional, Señor. Úsame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del noviazgo o del compromiso o aún del desposorio, es importante que nosotros como cristianos evaluemos aquella clase de principios que creo que nos pueden ayudar para hacer que este tipo de relaciones humanas, naturales, se cuiden, permanezcan y prevalezcan a lo largo de los años. Como hemos dicho ya desde el pasado, mucho de lo que estamos viendo hoy en la actualidad está conectado con el falso engaño, del mal manejo de lo que es una relación natural, de las relaciones entre un hombre y una mujer. Ahora se habla de hombres con hombres y mujeres con mujeres, como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Dejando el uso natural, corrompiéndose, ¿verdad? Como animales irracionales, dice la palabra de Dios que Pablo dijo cuando vio desde la cárcel en Roma toda la situación que estaba contemplando y viendo la depravación moral a la que habían llegado en ese tiempo y que creo que ahora ha traspasado todos los linderos nacionales y mundiales y aún espirituales en algunos de los casos. Pero creo que la razón del por qué debemos de estudiar y evaluar de forma adecuada nuestras relaciones es para evitar la amargura y los dolores de cabeza innecesarios a los que muchos podrían llegar a evitar si tan solamente aplicaran lo que Dios nos dice a través de su palabra. Yo creo que no debería, como dije en otros devocionales, nadie tomar estas relaciones sentimentales a la ligera para jugar con ellas. Deberíamos de contar con la aprobación de papá y mamá para que haya bendición genuina en esas relaciones. ¿Quiere usted destinar una relación al fracaso? Vaya en contra de sus padres, vaya en contra de las autoridades que Dios ha colocado en su hogar y verá la serie de dolores de cabeza que eventualmente vendrán a su vida. Obviamente también hablábamos de la importancia de no jugar con los sentimientos ni los de la persona con la que una joven o señorita trata y deberíamos de cuidar precisamente de que esos sentimientos sean preparatorios para entregárselos a quien amará, respetará, cuidará, estará para él o para ella el resto de sus días. Pero también yo creo que deberíamos de incluir principalmente en medio de todos estos consejos a quien hace que las relaciones perduren y prevalezcan
y es al Señor. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés que cordón de tres dobleces no se rompe pronto y obviamente o fácil. Lo que quiere decir que si incluimos al Señor en una relación, sin importar que se comience en el tiempo del compromiso, desposorio o noviazgo, el Señor al final de cuentas terminará dando honor cuando incluimos al Señor en ese tipo de relaciones. Creo que la razón del por qué digo esto es porque hay tanta juventud que escogen una relación más por cara y por cuerpo que por los afectos espirituales que deberían de estar conectados a ese tipo de verdades ah, ligadas a la relación sentimental. Pero creo que hay tantos que dejan de lado lo más importante y es al Señor. No es más importante la cara, no es más importante el cuerpo. Es más importante qué dice el Señor y nuestros padres en relación a ese tipo de sentimientos y emociones que muchos jóvenes juegan con facilidad con ellos. Quiero que por favor piensen conmigo en la parte espiritual, la aprobación de papá y de mamá. ¿Qué piensan ellos? Piensen conmigo por favor cómo ah, de alguna manera cada una de las relaciones exitosas a través de la palabra de Dios tuvieron metas y objetivos, y creo que esa es parte de la razón de este devocional. Cuando yo pienso en José y en María, pienso precisamente en cómo ellos como padres jugaron un papel vital e importante en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Y obviamente todos sabemos que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿verdad? Que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios o era Dios. Al humanarse, precisamente los responsables inmediatos del cuidado de la vida terrenal del Señor Jesús fueron José y María. Y creo que si el Señor terminó utilizando la vida de José y María es porque esta pareja, obviamente siendo descendientes de la tribu de Judá y directamente de ascendientes directos de David, esta pareja sabía que había promesas sobre sus vidas para formalizar una relación con propósito, con metas. Vale la pena que nosotros tomemos en consideración estos principios que pretendo dar en este devocional, porque creo que hay tantos jóvenes que están entrando a relaciones sentimentales, pero como dije, es más por cara o por cuerpo o ah, que por metas espirituales. Y creo que si realmente queremos relaciones duraderas en esta generación de tanto fracaso moral y espiritual, se debe precisamente a la falta de inclusión de metas espirituales en este tipo de relaciones que no deberían de ser tomadas tan a la ligera. Quiero que noten conmigo, por favor, cómo fueron precisamente María o José y María fueron utilizados para que en ese hogar eh, sirviera como formación de la vida terrenal del Señor Jesús. Hay un libro que yo leí hace muchos años y que conservo en mi biblioteca personal. El escritor se llama Arnoldo Canclini. Es un libro de editorial CLIE, difícilmente conseguirlo hoy por hoy en la actualidad. Pero este libro habla bajo su título de lo que él llama Se casaron y fueron útiles. Y él hablaba de cómo en su tiempo, en el periodo precisamente de la guerra española que tenía que ver con los 1910 a 1930 más o menos, decía cómo él veía tantos jóvenes creyentes de corte evangélico casarse y nunca llegar a una meta espiritual y convertirse en verdaderamente en estériles, sin metas, sin propósito espiritual, porque las metas fueron más emocionales, físicas y nada de espirituales. Y cuando este hombre hablaba precisamente en este libro de Se casaron y fueron útiles,
Él hablaba precisamente de eso, ¿verdad? De la importancia de formar relaciones que sirvan para la gloria de Dios y para el exaltamiento de su nombre en esta tierra. Cuando la Biblia registra una serie de parejas que vienen inmediatamente a mi mente, quiero que piensen por favor en el hecho de que si hubo parejas que fueron útiles para la causa del Señor. Si yo creo que cada pareja dentro de los círculos cristianos pudiera pensar en la formación de una relación solamente, no nada más para llegar a metas físicas y materiales, pero intentando hacer a un lado las metas espirituales. Creo que hay tantos creyentes jóvenes que han perdido el objetivo de saber conducir una relación con la bendición del Señor y de sus padres. Quiero que piensen conmigo, por favor. José y María sirvieron traer para que naciera ahí el Señor Jesús y fuera el hogar de acogida cuando Él decidió humanarse y venir a pagar por nuestros pecados. ¿Qué puedo decir de Zacarías y de Elizabeth, que obviamente fueron el par de ancianitos que sirvieron para que a través de ellos naciera nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué podemos decir del Antiguo Testamento de Elí y de Ana? Que obviamente Ana, siendo una mujer piadosa, buscó al Señor y Dios le concedió la bendición de tener la dicha de tener uno de los más prominentes personajes del Antiguo Testamento, como lo era Samuel, siendo profeta, sacerdote y juez en transición para el reinado de Saúl y después el de David. ¿Qué puedo decir en el Nuevo Testamento de Priscila y Aquila, que llegaron a tener una iglesia en casa y que fueron la pareja utilizada por el Señor para terminar guiando a Apolos en lo concerniente al Señor? Yo creo que este es el punto principal de las relaciones actuales que deberíamos de cuidar, que tenga metas espirituales, que tenga propósito en el Señor. Porque si las relaciones de la actualidad, como padres y como hijos, no tienen una meta espiritual, sería una catástrofe llegar a tener una serie de jóvenes egoístas concentrados en satisfacer sus metas y propósitos viviendo egoístamente y no incluir al Señor que los rescató en sus vidas. Nunca debemos de olvidar que relaciones matrimoniales en la vida cristiana deberían de tener una meta espiritual, deberían de tener un fin en el Señor. Yo pienso en el hogar de Samuel y de Susana Wesley. Tuvieron, la historia dice que alrededor de 20 hijos. Y obviamente se dice de Susana Wesley que tomaba una hora para orar con cada uno de sus hijos, diariamente por separado. Y de esta relación entre Samuel y Susana Wesley salieron un par de jóvenes prominentes que nosotros a través de la historia del cristianismo conocemos, como Juan y Carlos Wesley, que fueron promotores del movimiento de la santidad, y uno evangelista y el otro obviamente predicador itinerante, yendo de un lado a otro predicando el evangelio. Y creo que de ahí fue de donde precisamente salieron este par de jóvenes que impactaron a una sociedad entera de su tiempo. Metas espirituales, hermanos. Cada padre y cada madre y cada hijo y cada joven y cada señorita que está escuchando este devocional debería de permitir que el Espíritu Santo de Dios le mueva, le rete a desarrollar metas espirituales en el Señor. Si no, usted está destinando su relación al fracaso, a la ruina, de vivir una vida sin metas espirituales, completamente egoístas en la actualidad. Cada joven que, al igual que cada padre, debería de redireccionar a sus hijos a fijar metas en el Señor. Obviamente entiendo de que no todos van a ser predicadores, ni misioneros, ni evangelistas. Quisiéramos que fuera eso, para impactar a este mundo con el evangelio, pero al menos deberíamos de incluir alguna meta espiritual en el Señor. Yo creo que
Las metas materiales no están divorciadas de las metas espirituales. Y creo que en verdad deberíamos de considerar, una vez que se comienzan a formalizar relaciones, que sean espirituales. Yo le quiero dejar eso en su mente y corazón en este devocional, que honren al Señor, que glorifiquen al Dios que los salvó y que en el nombre de Cristo hagan una diferencia en esta sociedad cada vez más decadente, destruida y arruinada, sin metas y propósitos espirituales. En el nombre de Cristo, incluya al Señor. Tenga metas espirituales. Si usted es padre, mire, infunda en sus hijos mantener la preservación de una generación que honre y glorifique al Señor. Si no, destinaremos a la sociedad inmediata de nosotros a la ruina, al fracaso espiritual y a la degradación que ya comenzó por lo menos 20 o 30 años atrás, ya de una manera más marcada, señalándonos pautas sin moral y sin ningún tipo del temor del Señor. José obviamente aceptó a su mujer María porque estaba desposada con él. Y la Biblia nos dice claramente que fueron utilizados para que a través de ese hogar naciera el Señor. Que el Señor le permita tener metas como padre hacia sus hijos. Y usted, hijo, tenga meta como hijo en la futura relación que el Señor le dará. Cada joven y cada señorita debería estar orando: Señor, que mi relación tenga metas y propósitos espirituales para no terminar en una estadística negativa que no te honre y glorifique. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, estos devocionales que he estado dando en relación al desposorio y ahora el fin de tener metas espirituales. Bendice la vida de cada hermano, Señor, y ayúdalos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.